Bueno, el régimen de lluvias en el país al parecer se ha modificado, ¿no es cierto? Y el cambio climático, según algunos, se hace evidente. Antes las lluvias en Santiago eran un poquito menos torrenciales que hoy día y se repartían durante todo el año, durante el invierno en realidad. En el norte ahora cae agua donde antes no se registraba y en el sur eso también ha cambiado un poquito. Vamos a hablar sobre este tema con Laura Gallardo, que es directora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile, a quien le agradecemos. Laura, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, Laura, ¿es verdad eso que se ha modificado o estamos con un niño mañoso que se comporta raro y que nos modifica todos los parámetros? Parte de la variabilidad climática que tiene Chile. Chile, efectivamente, hay un cambio climático, parte de ese cambio climático se debe a las actividades humanas a escala global y también las chilenas, un poco, pero también las chilenas. Y por otra parte, a la variabilidad natural. Antes de que hubiese seres humanos, efectivamente había variabilidad, y había el Niño, y había una cosa que nosotros llamamos la variabilidad interdecadal del Pacífico, que en jerga lo llamamos como la PDO. Porque hablamos en inglés, por eso le ponemos la PDO, si no sería distinto. Pero bueno. Somos los ingleses de América Latina. No, eso porque el lenguaje es el inglés, pero próximamente el chino, pero en fin. El punto es que en Chile es un país muy interesante de estudiar porque se sobreponen ambas señales, tanto una componente antrópica como una componente natural, digámoslo así. Entonces, los cambios son en intensidad de la precipitación, los cambios son en dónde precipita y en cuándo precipita. No sé, recién escuchaba al ministro esto de que, por ejemplo, que la nieve se acumule en invierno. Eso ha sido lo típico hasta ahora, pero la verdad es que está habiendo cambios. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la famosa isoterma cero, sí, ¿no es cierto? Que esta línea de temperatura donde hay nieve y donde no hay nieve, donde el agua precipita como nieve o como agua. Bueno, eso se está viendo, se está subiendo. O sea, cada vez es más arriba que tenemos nieve y y es más la precipitación que está empezando a caer en forma de agua y eso hace que no se pueda acumular y empieza además a derretirse más temprano. Eso es muy peligroso en un país que es 80% cordillera, montaña. Exactamente. Y entonces eso ha ido cambiando y por lo tanto estas medidas que a veces se toman como los embalses también tienen que tomar en cuenta los cambios estacionales, los cambios espaciales de la precipitación y también ciertamente la intensidad. Laura, hay varios fenómenos, ¿no?, que se generan, pero uno escucha normalmente hubo una tormenta particular en China o en Estados Unidos, cambio climático. Llueve más en Chile, cambio climático. ¿Efectivamente todos estos fenómenos meteorológicos responden al cambio climático o no se puede aseverar una cosa así? Porque sabemos el cambio climático es un proceso muy de largo plazo, entonces es difícil, me imagino, el poder atribuirlo así directamente. Claro, la convención es que uno habla de clima en periodos de al menos 30 años. Esa es la convención. Ahora, de un año al otro hay variabilidad, de una década a la otra hay variabilidad. Si uno le pregunta a sus papás, a sus abuelitos y así para atrás, en los dichos previos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablaban de abril lluvias 1000. Claro. Efectivamente, una de las cosas que se ha observado no es solo que hoy día estamos teniendo menos precipitación en total en el año. En el caso de Santiago, por ejemplo, antes efectivamente llovía más bien en la primera parte del invierno. Hoy día empieza a llover más tardíamente, incluso como para septiembre todavía tenemos eventos de precipitación. 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 Hay esos cambios. Ahora, un evento, ayer trataba de decirlo, me equivoqué de poesía, sí, o me equivoqué en citarla, era esto de que una golondrina no hace verano. Dije primavera, pero tampoco lo mismo, quizás el cambio estacional. Uno no puede identificar, este evento, por ejemplo, está muy asociado a patrones del niño, ¿cierto? De este niño mañoso que se acerca y que se demora en acercarse, etc. ¿Hasta qué punto hay una influencia antrópica sobre el niño? Es un tema en discusión. Y uno no puede, por un evento, definir que todo es cambio climático. Pero tiene una perdona, Laura, lo que dice Andrea tiene que ver con un concepto que se asocia al cambio climático y que parece confirmarlo conceptualmente, que es que los eventos son más agudos, concentrados, las sequías son más profundas,
las lluvias son más intensas y más agotadas, caen todas juntas, en fin. Eso parece ser, no sé si tú estás de acuerdo, una situación que cruza los fenómenos no solo en Chile, sino que mundiales también. ¿Y eso permite afirmar o no, no sé, a tu juicio, que hay efectivamente un cambio? Voy a hacer una vuelta política. Lo que nosotros podemos decir cuando proyectamos hacia el futuro el clima es que la frecuencia de eventos extremos aumenta. Y por lo tanto es de esperar que uno tenga más de estos eventos que nos han parecido extraños. Ahora, uno no puede decir que un evento en particular es cambio climático. Eso hay que hacerlo. De hecho, un colega hablaba de hacer como un poco de medicina forense de estos eventos para poder tratar de distinguir cuánto es cuánto. De hecho, eso hemos tratado de hacer en este tiempo con la sequía. ¿Cuánto de la señal que estamos viendo en esta sequía es simplemente la variabilidad interdecadal? ¿Cuánto de ella es antrópica? Y vemos, no me voy a mojar con un número definitivamente, pero lo que sí es que no lo podemos explicar. Esta sequía que hemos venido viviendo los últimos años no se puede explicar solamente por variabilidad natural. Tiene una componente antrópica. ¿Cuánto es? Perfecto. De aquí a septiembre les contamos. Decir, Laura, es que sí estamos viendo efectivamente efectos del cambio climático. Hace algunos días el presidente Barack Obama hacía un anuncio muy importante en Estados Unidos, que uno ve por primera vez un gobierno norteamericano o el gobierno de Estados Unidos tomando medidas concretas respecto a la limitación de contaminantes que producen el efecto invernadero. Y él decía, somos la primera generación en ver los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo por detenerlo. ¿Efectivamente estamos en una situación así de extrema? Bueno, todo esto... estas cosas que con los científicos nos juntamos, participamos en estas convenciones y en este famoso IPCC, que le decimos acá, ¿no es cierto?, el IPCC, este reporte intergubernamental. Efectivamente, el mensaje es que nos quedan pocas décadas para cambiar nuestros patrones de emisión, porque se da la casualidad, a pesar de toda la complejidad que tiene el sistema climático, que mientras más emisiones de dióxido de carbono acumulemos, más alto es el riesgo que empecemos a enfrentar más y más de estas cosas que nos cuesta manejar. Y dadas las estimaciones existentes, hay un margen de unas pocas décadas para cambiar nuestros patrones de conducta frente a este planeta. Ese es el apuro de la Ahora, cuando tú hablas, Laura, de la golondrina, que sería este frente que entró como efecto del Niño, ¿no es verdad?, frontalmente desde el Océano Pacífico, y ya no desde el sur, como es habitual que suben los frentes y está la alta presión que los chutea de vuelta para el mar. No, son las dos cosas. Hubo primero una parte que fue un río atmosférico y segundo hubo un ciclón. Un ciclón. Típico, no, un ciclón baja presión, que nosotros le decimos es una circulación ciclónica. ¿Sabes lo que pasa? Te iba a preguntar justamente por esa baja presión, que también fue muy baja, atípicamente baja. Hubo un viento que se mide, entiendo, una racha, a la altura de San Antonio, de 177 kilómetros por hora, extremadamente inusual. Llovió hasta en Tarapacá, completamente inusual. Entonces es una golondrina bien rara esta, ¿no? Sí. Y tiene que ver, por eso te digo, con este entorno de agudización, de cambio, de modificaciones. Así, yo ciudadana, yo también te diría sí. Pero lo que yo no voy a poder decir es eso, porque podría ser un niño un poquito extremo y ese niño podría ser completamente natural. ¿Okay? Bueno, el Niño del 82 llovió en el norte, el del 97 también. El 91 hubo el aluvión en Antofagasta y fue un fenómeno muy similar. Lo que es muy extraño de esta baja es que estuvo tan arriba, tan al norte. El centro estaba más o menos en 30, 32 sur y típicamente andan por 40 y tantos. O sea, están como 1000 kilómetros corridos. Bastante. ¿No es cierto? Ahora, si este evento es cambio climático o no, no. Pero el conjunto de los eventos, como humanidad, sí nos hace decir, cuidado, estamos empujando el límite bastante más lejos. Y en Chile, ¿cuáles debieran ser las principales preocupaciones respecto a los efectos del cambio climático? Sabemos que el tema de los hielos, por ejemplo, es un tema que a nosotros nos podría impactar directamente. Sí, nuestra precipitación y la acumulación de nieve, tanto los hielos como la nieve, eso para nosotros está haciendo ya un cambio, vemos cambios en ambos lados de la cordillera y a lo largo de todos los Andes, no solo en Chile. Ese es un cambio, los recursos hídricos en general. Por otro lado, los cambios de uso de suelos que tenemos, que tiene que ver también en cómo los usamos, pero también tiene que ver en cómo retienen o no retienen nutrientes, agua y cómo podemos proveer los servicios ecosistémicos, esa es la palabra que se usa.
Y la otra cuestión que nos tiene que preocupar es la sustentabilidad de nuestras ciudades. Porque nuestras ciudades tienen muchas ventajas. Acumulamos inteligencia en general, riqueza, no muy bien repartida, pero la acumulamos, claro. ¿cierto? Ahora, mientras mantengamos estos sistemas de tránsito, por ejemplo, por una parte seguimos emitiendo cada vez más dióxido de carbono, entre otras cosas, las seguimos teniendo este aire sucio. Por lo tanto, todas esas vulnerabilidades en escenarios de cambio climático se ven exacerbados. Es que eso es lo que te quería preguntar, porque Chile es un país evidentemente geográficamente de riesgo, ¿no, verdad? Y se comporta como si no fuera. Por supuesto, perdón. Sí, Construye no. donde no debe, en el borde costero, un país enteramente sísmico, en las quebradas se construye y por ahí va a bajar evidentemente el agua cuando llueva. En fin, te quiero preguntar si este cambio climático debiera hacernos de verdad razonar de manera distinta y preocuparnos realmente de esto en razón de una agudización de los eventos, porque siendo ya un país de riesgo, no habiéndonos comportado a la altura, entre comillas. Ahora sí, estamos un poquito empujados, ¿no? ¿Tú tienes esa impresión? A ver, no es así? yo creo que efectivamente tenemos esta mente media fatalista a veces, entonces decimos, no, sí vamos a construir, pero se va a caer de nuevo, ¿cierto? Y bueno, y va a dejar de llover. Somos como medio fatalistas, es como una cosa así, no sé si es por ser país de esquina con vista al mar, no sé qué será. Pero también tenemos la capacidad de resiliencia, de aguante, de poder haber mejorado nuestras normas de construcción. Desde los años 40 para adelante, cada vez muy significativo. Sí. Ahora, ¿qué hacemos con estas cosas? Una de las cuestiones, hace poco se lanzó el nuevo plan de ciencia y tecnología para Chile. Primero hay y eso lo celebro independiente de la especialidad, más preocupación por hacer una inversión en ciencia y tecnología porque tenemos que pasar de ¿no es cierto?, de este paradigma de exportar palos, piedras y fruta a tener otra cosa. Y en ese contexto también se habló de lo transversal que era el problema del cambio climático. Y eso a mí me pone una luz de esperanza. No me gusta poner este tema en términos solamente negativos, prefiero verlo en términos positivos. Porque si todo se va a acabar y va a ser fatalista, entonces ¿para qué hacemos nada y seguimos viviendo tal cual? Quedémonos así nomás. Si se hiciera un uso racional del territorio en el mundo, Chile sería un parquecito para ir a pasear de vez en cuando, ¿no? Y con un poquito de agua por aquí y por allá. Perfecto. Pero efectivamente, si uno lo ve positivo y lo ve como una oportunidad de cambiar, de hacer nuestras ciudades más sustentables, de manejar el territorio de una manera más inteligente, de manejar nuestros recursos hídricos de una manera mucho más sustentable, de nuevo, me parece que tenemos una chance por delante y yo creo que hay intenciones, hay iniciativas. Por ejemplo, nuestros colegas están discutiendo una ley de cambio climático. ¿Cuáles serían las bases si es que eso fuese pertinente, si esa es la decisión política finalmente? Ese es otro ámbito. Claro. Pero ¿cuáles son las bases necesarias? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Es un buen mecanismo? ¿Cuáles son aquellas cosas, cómo tenemos que organizarnos como sociedad de tal manera que seamos más resilientes? ¿Y cuáles son los fenómenos? Y una de las cuestiones que nos tenemos que preguntar nosotros como científicos de las áreas, aquellos que somos de las áreas más duras, es qué pasa en las próximas décadas. Somos bastante certeros en decir qué pasa desde el 2050 para adelante, pero nos cuesta decir qué va a pasar en la próxima década, que es justamente cuando se toman decisiones. Así que hay mucho por hacer, hay muchas posibilidades que tomar, y yo espero que no solo Chile lo haga, sino que de aquí a fin de año en París también se tomen decisiones a escala global. Y en eso el planteamiento que ha hecho el gobierno de Barack Obama me parece absolutamente fundamental, así igual que China. Bien, pues muchísimas gracias, Gracias Laura, a ustedes por acompañarnos. por su interés. Que esté muy bien, buenos días.